Hablamos indiscutiblemente del mejor peso gallo que pisó un cuadrilátero en todo el siglo XX. Con 79 fueras de combate en su palmarés, resulta desgarrador imaginar a este titán deshecho en lágrimas por los callejones del mercado de la Lagunilla, suplicando malvender su codiciado cinturón mundial por $1 millón, una inmensa fortuna que, evidentemente, jamás llegó a sus bolsillos, mendigando 100 míseros pesos a cambio de hacerse una triste fotografía. ¿Cómo pudo acabar así? Hoy voy a destriparte esta tragedia paso a paso, aunque te exijo que te quedes escuchando hasta la última palabra. Si cortas el video antes de tiempo, te vas a perder el golpe más doloroso y profundo de toda su historia. Este mito fue bautizado como Rubén Olivares Ávila. Sin embargo, en su barrio, la icónica Bondojito, absolutamente nadie le llamaba así. Allí era simplemente el Púas, un mote que se ganó de crío gracias a esos pelos de punta, tan rebeldes e indomables. ¿Quién le iba a decir que ese mismo apodo infantil acabaría infundiendo un terror absoluto entre los peleadores más temibles de todo el globo terráqueo? A lo largo de los siguientes 55 minutos, voy a desvelarte 4 secretos formidables que jamás te han relatado en profundidad sobre el grandísimo Púas Olivares. Para empezar, la oscura velada en la que quisieron sobornarle para que besara la lona. Pusieron una barbaridad de pasta sobre el tapete, una cifra mareante y calculada al milímetro. Algún incauto pensó ingenuamente que la dignidad del Púas tenía un precio. La brutal reacción que tuvo nuestro protagonista aquella madrugada refleja muchísimo mejor su verdadera esencia y honorabilidad que la suma de todos los títulos mundiales que llegó a conquistar. Vamos con la segunda revelación, la cruda realidad de sus interminables noches de taberna. Olvídate de esos cotilleos baratos que circulan por ahí a medias. Te traeré la confesión exacta que salió de los mismísimos labios del Púas, sin intermediarios ni frases inventadas por la prensa amarillista. Descubrirás qué esconde realmente este testimonio sobre el don más bestial y a la vez el más trágicamente desaprovechado, que jamás ha parido este país para subirse a un ring. En tercer lugar, analizaremos esa fascinante tabla de madera que esculpía con sus propias manos en la Lagunilla. Representaba la última cena, con sus 12 apóstoles, pero con una peculiaridad alucinante. Todos llevaban calzados guantes de boxeo, salvo una única excepción. Te aseguro que cuando comprendas el significado de este pequeño detalle, tu perspectiva sobre su desgarradora biografía dará un vuelco absoluto. Finalmente, la cuarta clave es una declaración demoledora acerca de su propio entierro. Fue una oración breve, pronunciada por él a pleno pulmón, soltada de forma totalmente espontánea, sin que nadie le tirara de la lengua. Te garantizo que es la reflexión más descarnada y sincera que ningún ídolo del boxeo azteca ha soltado jamás respecto al altísimo peaje que cobra la fama y la gloria. Iré marcando cada punto para que no te pierdas. Eso sí, como cierres esto antes de concluir, jamás llegarás a asimilar por qué este coloso de los cuadriláteros ostenta una grandeza inmensamente superior a la que su propia patria le ha otorgado históricamente. Presta mucha atención. Hay una cita específica referente a su ceremonia fúnebre. Una barbaridad de honestidad que te dejará helado hoy. Enseguida profundizaremos en eso. Retrocedamos a Iguala, en el estado de Guerrero. Corría el año 1947, en una humilde localidad sureña mexicana. Un sitio de sendas sin asfaltar que te asfixiaban con su polvo en pleno enero y te tragaban con su fango al llegar las lluvias de julio. Hablamos de un rincón olvidado donde tener una prole inmensa no suponía ninguna rareza, sino el pan de cada día. Allí los chavales ya sabían doblar el lomo trabajando muchísimo antes de siquiera pisar la escuela. Un lugar áspero, donde absolutamente nadie se hacía ilusiones de encontrar un manual de instrucciones para sobrevivir, sencillamente porque en toda su estirpe jamás nadie había gozado de semejante privilegio. Justo en ese durísimo y precario escenario vio la luz Rubén Olivares, un 14 de enero de aquel mismo año. Sin embargo, la etapa en Iguala fue un suspiro en su trayectoria vital. El crío contaba con apenas 3 añitos de vida cuando sus padres empaquetaron sus escasas pertenencias y se lanzaron a dar un paso gigantesco, el mismo que tomaron infinidad de hogares mexicanos por aquel entonces. Emigrar hacia la enorme capital del país. Iban a la casa de un futuro más próspero, o por lo menos con la esperanza de encontrar una realidad distinta a la miseria rural. Obviamente, no aterrizaron en pleno centro neurálgico, ni mucho menos en esos barrios residenciales de nombres rimbombantes donde podías caminar sobre asfalto liso y las viviendas presumían de amplias comodidades. Su destino final fue la Bondojito,
una barriada marginal situada en la zona oriental de lo que antaño llamábamos el Distrito Federal, justo dentro de la popular delegación Gustavo A. Madero. Era una zona de lo más cruda, cubierta de tierra reseca, carente de aceras en la inmensa mayoría de sus vías, y repleta de chabolas construidas a base de 4 tablones de madera vieja y unas tristes chapas de zinc. Un asentamiento que colindaba con el mítico y peligroso barrio de Tepito, compartiendo con él una ley de calle idéntica y brutal. En estas aceras no hay regalos para nadie. El respeto jamás se mendiga, te lo tienes que ganar a pulso. Y por supuesto, el chaval que no sabe soltar los puños para protegerse, o espabila a la velocidad del rayo, o termina pagando una factura carísima en forma de palizas. Esa era la hostil realidad del Abondojito, el asfalto donde forjó su carácter el joven Rubén. El patriarca de los olivares se buscaba el pan haciendo auténticos malabares. En casa se dedicaban a fabricar combustible usando restos y virutas de madera, un curro tremendamente sacrificado que te llenaba las manos de mugre desde que salía el sol, que no permitía ni un solo capricho, pero que al menos garantizaba un humilde plato caliente para llevar a la mesa. Justamente inmerso en esa atmósfera de labor artesanal, rodeado de trabajadores que convertían la materia prima en auténtica supervivencia, fue donde nuestro protagonista descubrió, siendo apenas un renacuajo, el delicado arte de esculpir madera. Sucedió en un modesto taller local, gracias a un anciano que le instruyó pacientemente sobre cómo agarrar un simple y vulgar tronco y rasgarlo hasta extraer de sus entrañas una obra digna de profunda admiración. Seguramente ahora pienses que esto es una simple anécdota sin importancia. Te equivocas de cabo a rabo. Un poco más adelante, en cuanto alcances el desenlace de todo este relato, vas a comprender a la perfección por qué esta habilidad manual encierra muchísimo más valor que cualquiera de sus codiciados cinturones de oro. Solo a base de tortas consigue uno hacerse un hueco en estos arrabales, repartiendo estopa de la buena para que te tomen en serio. Eso mismo sentenció el Púas muchísimos años después, cuando un periodista quiso indagar acerca de su violenta y dura niñez por los peligrosos callejones del Abondojito. Lo relató sin una sola pizca de melancolía, sin ese tonillo edulcorado de quien echa de menos la miseria, simplemente porque el pasado siempre parece más heroico desde la lejanía de lo que realmente fue. Hablaba con una frialdad cortante, describiendo los hechos crudos y desnudos, retratando su propia supervivencia y la de absolutamente todos sus vecinos que se criaron en aquellas mismas calles durante esa maldita década. A fin de cuentas, ¿qué opciones le quedan a un crío del Abondojito en plenos años 50, inmerso en un entorno que te grita a la cara que la violencia física es la única lengua universal que cualquiera puede llegar a comprender? Siendo un crío, te das cuenta rápido de que los únicos tipos a los que se respeta por el barrio son los que saben soltar guantazos, mientras que los cobardes o los más pacíficos acaban siendo las tristes víctimas que pagan los platos rotos. La lección es clarísima. Te toca volverte bilingüe en el arte de golpear. Rubén Olivares dominó esta salvaje disciplina de una manera tan abrumadora e impresionante que acabaría impartiendo cátedra en los cuadriláteros más legendarios y majestuosos de la tierra. Aunque claro está, antes de catar toda esa inmensa gloria internacional, hubo un detonante clave durante su infancia en la barriada. Un suceso que iba a condicionar de forma irreversible el resto de su fascinante biografía. Su célebre sobrenombre se lo adjudicaron pura y duramente por culpa de su cabellera. Y es que en aquella Abondojito de mediados de siglo, nuestro jovencísimo Rubén lucía un peinado estrafalario, con unos mechones tiesos que siempre apuntaban hacia el cielo. Parecían literalmente los pinchos de una chumbera nacida en pleno desierto árido de su tierra natal de Guerrero, o las peligrosas espinas defensivas de alguna criaturilla salvaje que, sin necesidad de tener un tamaño descomunal, te lanza una advertencia visual de que es mejor dejarla tranquila. El resto de la chavalada de la zona empezó a apodarle el Púas. Al principio era una simple vacilada de patio de colegio, pero el mote se la adhirió de una forma tan bestialmente precisa a su fiera personalidad que resultó totalmente imposible quitárselo de encima nunca más. Lo que en aquellos tiempos tan duros podía haberse tomado como una burla barata o un insulto callejero, al pronunciarse sobre la figura de aquel niño combativo, acabó transformándose en un inequívoco cartel de advertencia. Muchísimo tiempo antes de pisar un ring oficial, antes de enfundarse las onzas en sus puños y muchísimo antes de levantar trofeos mundiales frente a estadios repletos, Rubén Olivares tuvo que dar el callo y currar duramente, porque lamentablemente, en aquella miserable Abondojito, la infancia no existía, y los niños tenían que dejarse el lomo. Así que se puso a trabajar en una humilde tortillería. Las altísimas temperaturas de la plancha de hierro,
ese intenso aroma a masa de maíz quemándose, y el machacón y extenuante ritmo de una jornada monótona que se repetía varios cientos de veces desde la madrugada. De igual forma, asimiló profundamente los secretos de la ebanistería y el tallado rústico, trabajando en un viejo local del vecindario, con idénticas palmas que, bastantes lustros más tarde, destrozarían por completo las guardias de los púgiles más destacados a nivel global. Dichas extremidades se curtieron inicialmente intentando dar volumen y sentido a los trozos de madera, buscando hallar una pieza digna de ser exhibida en aquello que carecía de silueta. Inició su andadura pugilística con el objetivo de huir de la miseria absoluta. Ese suele ser el relato clásico que tanto nos cautiva escuchar, el del chaval sin recursos que descubre en la disciplina deportiva su única vía de fuga. Se percibe como su tabla de salvación, su billete directo hacia una realidad paralela. Posee parte de verdad, puesto que resultaría totalmente falso afirmar que el aspecto económico le daba igual, o que las oportunidades de prosperar no le quitaban el sueño. Por supuesto que tenían peso. Sin embargo, la realidad más precisa, esa que él mismo relató de viva voz, resulta bastante más simple y profundamente instintiva. Rubén se enfundó los guantes sencillamente porque en el barrio de la Bondojito no existía otra cosa. Tenías el centro deportivo local, las veladas dominicales a las que acudía todo el vecindario, y por supuesto, aquellos varones que machacaban el saco sin ninguna aspiración profesional a la vista, sino más bien porque suponía la única vía para ponerse a prueba de forma personal, para dejar claro ante sus convecinos qué lugar ocupaba cada individuo, intentando canalizar esa brutal vitalidad que, en una zona sin demasiadas alternativas, corría el riesgo de derivar hacia un camino bastante más oscuro. Dentro del cuadrilátero, al menos, todo se regía por unas normas establecidas. Comenzó su preparación a la temprana edad de 12 años, y desde luego, no fue en un club sofisticado, repleto de cristales inmaculados, maquinaria recién estrenada o preparadores con acreditaciones oficiales. Lo hizo en uno de esos lúgubres recintos que a lo largo de la geografía mexicana se denominan centros de entrenamiento, aunque en el fondo no dejan de ser minúsculas habitaciones como un saco de arena pendiendo de las vigas, una luna resquebrajada en el tabique y un tufo a transpiración rancia que jamás desaparece por completo. En estos sitios, el instructor carece de diplomas académicos, aunque atesora muchísima más sabiduría pugilística que cualquier erudito de biblioteca, dado que acumula 30 años enteros respirando la lona, inicialmente en su etapa como peleador, y posteriormente en calidad de mentor, guiando a las generaciones venideras. Precisamente ese fue el crudo escenario que le tocó en suerte a Rubén Olivares. Empleando exclusivamente aquellas humildes herramientas, cimentó su inmenso legado. Con tan solo 12 primaveras, comenzó a prepararse físicamente. Al alcanzar los 17, realizó su esperado debut en el terreno profesional. Durante ese margen de 5 años, comprendido entre sus primeros pasos en el gimnasio y su bautismo de fuego cobrando una bolsa, Rubén Olivares fraguó una esencia que jamás ningún oponente lograría arrebatarle durante su dilatada trayectoria. Y no hablamos de la destreza técnica, a pesar de que sus movimientos resultaban verdaderamente devastadores. Tampoco nos referimos a la fuerza de impacto, por mucho que su puñetazo pareciera de otra galaxia, sino a una cualidad muchísimo más profunda, algo que precede a cualquier estilo o contundencia. Enseguida desgranaremos ese detalle. Nos remontamos al 1 de abril de 1964, en la localidad de Cuernavaca, perteneciente al estado de Morelos. Rubén Olivares apenas cuenta con 17 años. Escala hacia las 16 cuerdas inaugurando su etapa profesional. Evidentemente no fue en el deslumbrante recinto del Fórum de Inglewood, ni muchísimo menos en la mítica Arena México, sino en Cuernavaca, durante una modesta velada pugilística que, por aquel entonces, carecía de repercusión mediática salvo para el puñado de asistentes presentes en el recinto. El contrincante de turno respondía al nombre de Freddy García. Primer asalto disputado, primer fuera de combate conseguido. Así de arrollador fue su inicio. Sinceramente, todo lo que aconteció tras aquella madrugada inaugural carece de cualquier parangón razonable dentro de la trayectoria histórica del pugilismo en territorio mexicano. El tremendo registro que el mismísimo Púas edificó durante los 4 ejercicios posteriores constituye una cifra que las enciclopedias deportivas continúan rememorando con idéntica estupefacción a la que provocan los récords absolutos de las leyendas en cualquier otra disciplina. Cosechó la friolera de 22 triunfos encadenados de forma ininterrumpida, resolviendo 21 de ellos mediante la vía del cloroformo. Estamos ante una secuencia arrolladora que los mayores eruditos posicionan como una de las más extensas jamás contabilizadas en el ámbito del boxeo a escala global a lo largo de los tiempos.
Y no me refiero únicamente a nivel nacional mexicano, sino en todo el globo terráqueo. Para que puedas asimilar la verdadera magnitud de semejante gesta, piensa que por aquellos años, los combatientes más excelsos del planeta, aquellos que se batían el cobre disputándose los cetros mundiales en los coliseos más imponentes de Estados Unidos y de Europa, estimaban que alcanzar la barrera de los 10 triunfos seguidos antes del límite ya suponía una proeza colosal, que justificaba amplios reportajes en las rotativas del sector. Alcanzar semejante cuota de fulminados suponía una verdadera locura que los cronistas de la época ni siquiera lograban relatar con exactitud, básicamente porque su léxico periodístico cotidiano carecía de adjetivos capaces de abarcar las gigantescas dimensiones de su hito. ¿Qué fórmula secreta utilizaba para lograrlo? El análisis táctico que suelen ofrecer los especialistas es bastante claro. El púas poseía una contundencia innata en sus puños, un atributo que asoma por los cuadriláteros apenas una vez cada muchísimos años, y eso con mucha suerte. Hablamos de un gancho zurdo que aterrizaba desde una trayectoria imposible, un ángulo que la mandíbula de cualquier ser humano es absolutamente incapaz de tolerar sin venirse abajo. Semejante despliegue era la perfecta mezcla entre rapidez pura, sincronización milimétrica y una fuerza destructiva insólita que, francamente, nadie puede inculcarte en un local de ensayo. No es una destreza adquirida. Simplemente es un don con el que vienes al mundo, o careces de él, aunque semejante razonamiento se limita a justificar únicamente la física del impacto. Sin embargo, la teoría biomecánica jamás conseguirá ilustrar la brillante mente táctica que operaba detrás de cada zarpazo. Rubén Olivares nunca fue un simple fajador descontrolado que repartiera mamporros al azar, rezando para que alguno aterrizara en la diana perfecta. Al contrario, nos referimos a un individuo capaz de descifrar la postura corporal de su adversario con una exactitud tan abrumadora que los preparadores testigos de su magia solían catalogarla como un fenómeno cercano a lo paranormal. Él intuía con total nitidez el punto exacto en el que iba a situarse el mentón de su contrincante, incluso un instante antes de que éste girara la cara. Además, se encargaba de ir drenando el aguante del enemigo mediante castigo a las zonas blandas durante los compases iniciales, trabajando de una manera totalmente metódica, repleta de paciencia, logrando así que, al aterrizar al instante verdaderamente crítico del choque, su contundente impacto definitivo se topara con un sujeto completamente exhausto y aniquilado anímicamente, pese a mantenerse milagrosamente erguido. Estamos hablando de verdadero arte. Ese es el sustantivo más adecuado, nada de simple brutalidad callejera. Un arte expresado con toda la rigurosidad conceptual que engloba dicho término. Memoriza bien esta cifra, 79. Fueron 79 oponentes mandados a la lona en las 105 contiendas oficiales que libró a lo largo y ancho de su periplo deportivo. Incluso la prestigiosa revista The Ring, considerada la cabecera monográfica sobre pugilismo con mayor renombre a nivel planetario, llegó a clasificarle durante el año 2003 como el 12º pegador más temible de absolutamente todos los tiempos, dentro del marco histórico global del deporte de las 16 cuerdas. No hablamos de la 12ª posición a nivel de México, ni tampoco la 12ª en el ámbito de Hispanoamérica, sino que ocupaba la 12ª plaza a escala global abarcando toda la eternidad, al menos desde que esta disciplina fue reglamentada oficialmente. Se posicionó por delante de figuras legendarias mundialmente conocidas, tótems intocables cuyas proezas se continúan estudiando a fondo en las academias de cada continente. Y a pesar de ello, este peculiar personaje surgido de la barriada de la Bondojito no era más que aquel chiquillo humilde que dominó el oficio de la ebanistería y que se ganó el pan despachando en un obrador de tortillas de maíz. Mucho antes de enfundarse unos guantes de cuero, consiguió sobrepasarles a absolutamente todos. Nos situamos en 1969, un 22 de agosto. El imponente Fórum de Inglewood en la ciudad de Los Ángeles, dentro del estado de California. En ese preciso instante, Rubén Olivares apenas cuenta con 22 añitos recién celebrados. Desembarca allí ostentando un palmarés inmaculado de 51 combates ganados, 0 tropiezos y apenas un único pleito saldado en tablas. Hablamos de unas estadísticas de locura que en la escena competitiva de aquellos años bastaban de sobra para que cualquier empresario del espectáculo se frenara en seco, a examinarlas con asombro y admiración. Justo enfrente aguarda Lionel Rose, el monarca australiano, quien reinaba en aquel momento como poseedor indiscutible de la corona del peso gallo, avalada por la Asociación Mundial de Boxeo. Un tipo verdaderamente rocoso que trepaba al cuadrilátero, dispuesto a blindar su codiciado cinturón, exhibiendo la inmensa seguridad del guerrero que es plenamente consciente del talento que atesora,
y de los destrozos que es capaz de causar. Instantes antes del choque campal, el directivo del Fórum se acercó hasta el vestuario de Olivares, y la verdad es que le sobraban los motivos para estar de los nervios. La ocasión anterior en la que Rose combatió sobre esa misma lona y se llevó la victoria, el público que iba con el púgil derrotado montó un altercado tremendo que aún seguía muy vivo en la memoria del pabellón. Para colmo de males, las gradas estaban a rebosar con miles de compatriotas mexicanos que habían atravesado la frontera estadounidense, tragándose colas de infarto a las puertas del recinto. Personas que se habían pasado años pegadas a los transistores para escuchar los combates del mismísimo hombre que estaba a punto de saltar al cuadrilátero aquella velada. Solo espero que la cosa transcurra sin incidentes, le soltó el gerente a los hombres de la esquina del Púas, reflejando el evidente apuro de quien suplica un favor enorme sin tener ni idea de cómo plantearlo. El boxeador prestó atención y garantizó que reinaría la calma. 5 asaltos. Única y exclusivamente 5 asaltos fue lo que necesitó Rubén Olivares para mandar a la lona a Lionel Rose por la vía del knockout y proclamarse rey mundial del peso gallo. La escena que se desencadenó en el Fórum de Inglewood justo cuando el colegiado alzó el brazo del peleador azteca es sin duda una de esas estampas imborrables que los allí presentes jamás podrían sacarse de la cabeza por mucho que lo intentaran. Hablamos de miles de aficionados de México puestos en pie, unos cuantos derramando lágrimas de pura emoción, y la inmensa mayoría fundiéndose en abrazos con completos extraños que, durante aquella noche mágica, ejercían de compatriotas, de hermanos de sangre, de almas gemelas. Era el clamor ensordecedor de toda una nación que había logrado atravesar el desierto, tanto en el sentido más estricto como en el figurado, para terminar hallando sobre aquel cuadrilátero de la ciudad de Los Ángeles justo la esperanza que tantísima falta les hacía en aquel preciso instante histórico. La República Mexicana contaba por fin con un flamante campeón del planeta, y dicho monarca era un chaval criado en las calles del barrio de La Bondojito. Sin embargo, antes de profundizar en la enorme trascendencia de aquel título, me veo en obligación de poner sobre la mesa un tema que Juan debe oír atentamente. Existió un individuo concreto que no acudió a la cita con la intención de festejar absolutamente nada. Un tipo que se presentó en el lugar cargado de billetes, trayendo bajo el brazo una oferta turbia y manejando una cifra económica de lo más precisa. El desenlace de aquel sucio ofrecimiento constituye el primer gran secreto que te aseguré que desvelaría. Ya casi hemos llegado al meollo. Aquel chiquillo de La Bondojito que se ganaba la vida tallando trozos de madera y currando de sol a sol en una tortillería antes de enfundarse unos guantes de boxeo, se acababa de alzar con la corona mundial. El detalle que jamás te narraron en su totalidad es el suceso que estuvo a un pelo de arruinar semejante proeza. Además, los eventos que se desencadenaron a raíz de esa victoria titular resultan muchísimo más enrevesados y desgarradores de lo que cualquier portada de la prensa deportiva ha sido capaz de transmitir a lo largo de todas estas décadas. Prepárate para esta primera confidencia. La madrugada en la que un sujeto trató de sobornar al Púas Olivares para que se dejara ganar no tuvo lugar durante aquel mítico enfrentamiento frente a Lionel Rose, donde logró hacerse con su primer cinturón. Ocurrió bastante más adelante, unos cuantos años a posteriori, exactamente en 1974. Una época en la que el Púas ya se había consolidado como una figura indiscutible del panorama pugilístico internacional y se preparaba para retener su corona del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante el combatiente nicaragüense Alexis Argüello. Estamos hablando de Alexis Argüello, un auténtico mito cuyo solo nombre hace que cualquier aficionado al noble arte latinoamericano de aquellos tiempos lo identifique de un plumazo como uno de los púgiles más portentosos que la región centroamericana ha dado a luz a lo largo de toda su trayectoria deportiva. Un guerrero incansable que, tras salir de aquel pleito, continuaría escalando posiciones imparablemente hasta lograr adjudicarse el cetro mundial en 3 categorías de peso completamente distintas. Se trataba de un oponente formidable, de esos contrincantes implacables que ponen a examen cada virtud que posee un peleador y dejan al descubierto cada una de sus carencias. Era un choque de trenes que se había promocionado por todo lo alto como la gran contienda de la temporada, y justo en las horas anteriores al primer campanazo, un individuo apareció con los bolsillos llenos de plata. Carlos Rosales, el mismísimo sujeto que durante un montón de años ejerció de sombra inseparable de Olivares. El tipo encargado de acompañarlo a cada rincón, siguiendo las estrictas órdenes de su padre, el representante Pancho Rosales, se encontraba presente aquella fatídica velada y relató su vivencia varias décadas más tarde para la revista Proceso, utilizando la serenidad característica de aquella persona que ha dejado atrás los fantasmas
y ya no necesita ocultar la verdad. Un emisario le puso una jugosa suma por delante a Rubén Olivares, con el único fin de que se tirara a la lona durante el 5º episodio de La Refriega. Que quede claro que esto no es un simple bulo de Tasca que haya estado rondando sin pruebas durante años, ni tampoco se trata de uno de esos chismes de callejón que ninguna persona de cierta relevancia se haya atrevido a corroborar jamás. Se trata de un hecho fehaciente que los miembros más allegados al círculo íntimo de Olivares de aquellos años se encargaron de revalidar tiempo después. Un enviado se personó con una oferta en firme, poniendo dinero contante y sonante sobre el tapete, con la absoluta certeza de que el ídolo de la Bondojito terminaría aceptando el trato sin pestañear. ¿A cuánto ascendía la mordida? La cantidad precisa jamás llegó a trascender a la opinión pública de una forma oficial, pero sin lugar a dudas, se trataba de una fortuna lo bastante jugosa como para que la proposición se considerara de suma gravedad. El montante necesario para que el corruptor pensara que el riesgo merecía la pena, confiando en que aquellos fajos de billetes tendrían muchísima más fuerza que el amor propio de un monarca, que se había labrado su camino a base de repartir golpes limpios y honrados. Sin embargo, el Púas no claudicó. No montó ninguna escena, no se marcó ningún discurso grandilocuente sobre la honradez y la integridad, ni sermoneó sobre la deuda eterna que uno tiene con la disciplina deportiva que le sacó de la miseria. En ningún momento intentó transformar aquel instante en un drama cinematográfico que quedara de maravilla en un guión de Hollywood. Simplemente lo mandó a paseo. Cruzó las cuerdas del cuadrilátero, se batió el cobre con la fiereza que le caracterizaba y terminó hincando la rodilla ante Argüello de la forma más noble posible. Fue una auténtica guerra sin cuartel, que cumplió con creces las expectativas generadas. Un par de gladiadores de élite vaciándose por completo sobre la lona. Acabó perdiendo el choque, desde luego, pero jamás vendió su alma. Párate a pensar por un instante en la magnitud real de esa decisión si nos ceñimos a los hechos objetivos. Un individuo carente de estudios académicos, criado en las entrañas de un barrio humilde, donde llegar a fin de mes era casi un milagro. Alguien que era plenamente consciente de que su trayectoria como profesional de los guantes tenía una fecha de caducidad ineludible. Un padre que cargaba con el peso de una familia a sus espaldas, que habitaba en un ecosistema plagado de tiburones en el cual esta clase de sobornos se producían con una pasmosa normalidad que en la época actual nos cuesta sudores llegar a asimilar. Y justo en el momento en que se plantaron frente a él con billetes auténticos para brindarle en bandeja de plata un atajo de lo más tentador, para garantizarle el sueldo íntegro de una noche que por la vía legal le habría costado meses de sangrientos entrenamientos, el Púas Olivares optó por coger el camino más pedregoso y empinado. Esa anécdota brilla por su ausencia en las enciclopedias históricas del pugilismo mexicano, cuando en realidad debería ocupar el titular más grande de la primera página. Si realmente quieres comprender el tremendo declive de Rubén Olivares, Ernesto, primero, es imprescindible que asimiles de forma milimétrica la espectacular altitud desde la cual se desplomó al vacío, ya que te aseguro que no fue precisamente poca cosa, ni ocurrió poco a poco. Se trataba de una cumbre tan majestuosa que en todos los anales del boxeo azteca, apenas un par de elegidos han logrado acariciar con la punta de los dedos. Muchísimo antes de que la figura de Julio César Chávez irrumpiera para romper todos los esquemas de lo que un peleador mexicano era capaz de lograr, mucho antes de que mitos como Barrera, Morales o el propio Canelo cimentaran sus respectivas leyendas deportivas, existía un único gladiador al que toda la nación mexicana idolatraba como al rey indiscutible. El portandarte perfecto de su patria entre las 16 cuerdas. Ese mismo que, cada vez que alzaba el brazo, conseguía que los vecindarios al completo de la capital de México estallaran en júbilo asomados a los balcones. Aquel ídolo de masas no era otro que el Púas, soberano mundial del peso gallo por la AMB allá por el año 1969, justo cuando destrozó a Lionel Rose en 5 asaltos sobre el ensogado del Fórum de Inglewood frente a miles de compatriotas que se habían desplazado para contemplarse cruzando la línea fronteriza. Posteriormente llegaron las lógicas defensas de su corona, y tras afianzar su reinado, surgió la mítica trilogía frente a Chucho Castillo. Aquel individuo, Jesús, el célebre Chucho Castillo, era otro compatriota nacido en las tierras norteñas de la República. Ambos protagonizaron 3 veladas pugilísticas épicas, consolidándose como los 2 púgiles más destacados de la nación azteca durante aquel periodo. Fueron 3 auténticas batallas campales que los seguidores de antaño aún relatan con una minuciosidad impresionante, resistiendo el paso de los años sin desdibujarse. Durante el choque inicial, el Púas logró alzarse victorioso, manteniéndose en posición vertical,
incluso tras haber probado el duro sabor de la lona. Sin embargo, en su segundo cruce, Castillo lo mandó a dormir en el asalto 14, arrebatándole el cinturón. Finalmente, llegó el tercer encuentro, la reválida concluyente. Aquel duelo donde el Púas reconquistó la gloria tras 15 asaltos de un nivel técnico tan sublime que los analistas actuales siguen rememorándolo para ilustrar lo que una auténtica enemistad deportiva es capaz de generar cuando dos gladiadores se tienen tan calados. Recobró su cetro, se lo volvieron a arrebatar, lo conquistó una vez más y acto seguido decidió emprender su ascenso hacia una categoría superior. Se coronó monarca universal de los pesos pluma por la Asociación Mundial de Boxeo en el año 1974. Justo 12 meses más tarde, atrapó la faja del Consejo Mundial de Boxeo tras doblegar de forma magistral al mismísimo Bobby Chacón. En resumidas cuentas, acumuló 4 fajas mundiales repartidas en 2 categorías de peso distintas. Se erigió así como el pionero absoluto de México en coronarse rey dentro de 2 clasificaciones de élite. Su trayectoria suma un asombroso total de 13 combates con un título mundial en juego. Salió airoso en 8 ocasiones y mordió el polvo en 5. Semejantes estadísticas poseen una magnitud incuestionable, capaz de dejar boquiabierto a cualquier entendido que comprenda el inmenso sacrificio que supone rozar esa cumbre. No obstante, las frías cifras jamás lograrán reflejar el inmenso valor sentimental que este peleador encarnaba para toda esa afición que le profesaba absoluta devoción en aquella época. Durante las décadas de los años 60 y 70, el pugilismo en la sociedad mexicana estaba muy lejos de ser una disciplina minoritaria, reservada únicamente para expertos y entendidos. En realidad, se trataba del fenómeno de masas definitivo, que lograba paralizar naciones enteras. Las contiendas estelares eran radiadas en directo, reuniendo a núcleos familiares completos, quienes tomaban asiento y se congregaban en torno al transistor con el mismo fervor con el que las familias contemporáneas se agrupan delante de la pantalla del televisor para disfrutar de la final más decisiva y esperada de toda la campaña deportiva. Al instante en que la voz de la radio pronunciaba eufórica el apellido de Olivares al concluir un asalto, vecindarios completos a lo largo y ancho de Ciudad de México estallaban de júbilo asomados a los balcones, desatando un estruendo ensordecedor que retumbaba por todas las avenidas. Este púgil representaba la figura más parecida a un superhéroe de carne y hueso para la clase obrera. Un tipo que logró escapar de la más absoluta miseria a base de golpes limpios, consiguiendo transmitir la maravillosa sensación de que sus triunfos eran victorias compartidas por todo el pueblo. Tal cual lo narró un veterano periodista deportivo de aquel tiempo, empleando esa llaneza característica de quien relata un hecho evidente para cualquier testigo presencial, pero que nadie antes había sabido plasmar con tanto acierto. Varias décadas más tarde, cuando toda aquella época dorada se había desvanecido en el recuerdo, un curioso interrogó directamente al exboxeador sobre el legado tangible que conservaba de aquellos años de gloria, indagando por el paradero de las ovaciones, los titulares de prensa, las arenas abarrotadas hasta la bandera y, por supuesto, de toda la inmensa fortuna amasada. Su réplica constó de apenas un puñado de vocablos, una frase que sintetiza con mayor crudeza que cualquier estudio sociológico el tremendo impacto que el estrellato provoca en las personas de orígenes humildes que carecen por completo de un mentor que les enseñe las verdaderas reglas del juego financiero. Dijo exactamente: conservo muchísimas más ovaciones que billetes. Solo esas pocas palabras bastaron. A continuación, profundizaremos en los motivos que le empujaron a pronunciar semejante sentencia y la razón por la que sus labios no destilaban el más mínimo resentimiento al hacerlo. Alzarse con el título mundial de boxeo en la sociedad mexicana de los años 70 no guardaba ninguna similitud con ostentar esa misma corona en los tiempos que corren. Este matiz resulta muchísimo más trascendental de lo que a simple vista aparenta a la hora de relatar las vivencias de Olivares. En la actualidad, las estrellas del cuadrilátero disponen de auténticos séquitos profesionales que les cubren las espaldas de forma integral. Cuentan con agencias de imagen especializadas encargadas de filtrar milimétricamente cualquier proyección pública. Poseen gestores patrimoniales que se dedican a rentabilizar hasta el último céntimo de las suculentas bolsas de premios. Bufetes jurídicos que escudriñan al detalle cada cláusula antes de estampar cualquier firma. Y representantes implacables que actúan como un férreo escudo protector decidiendo quién entra y quién sale del entorno personal del atleta, garantizando así que ningún aprovechado logre colarse en su círculo de confianza. Por el contrario, en los años 70, cuando un muchacho surgido del barrio de Bondojito lograba coronarse en la cima del panorama internacional,
Lo hacía arrastrando únicamente su propio bagaje de siempre, acompañado de los colegas de toda la vida, quienes de la noche a la mañana se descubrían siendo íntimos de una estrella mundial y se acercaban para sacar tajada, o en el mejor de los casos, simplemente para hacer bulto a su alrededor. Se enfrentaba a unos parientes que, de pronto, le exigían caprichos que antaño resultaban impensables, peticiones a las que el púgil era incapaz de darles un no por respuesta, sencillamente porque jamás le habían enseñado a rechazar a los suyos. Tenía que lidiar también con aquellos falsos amigos que brotaban como setas en cuanto la plata empezó a fluir a raudales, ofreciendo jugosas oportunidades empresariales y planes de inversión que pintaban de maravilla sobre el papel, pero que en ningún momento fueron sometidos al escrutinio ni al rigor profesional que semejantes operaciones requerían. Resulta innegable que Olivares se embolsó una cantidad superior a los $2 millones americanos durante toda su trayectoria en aquella década de los 70. Y ojo, calculando esa cifra basándonos en el altísimo poder adquisitivo que ostentaba dicha moneda en aquella época. Hablamos de un auténtico imperio económico que era sumamente tangible, no una simple cifra de contabilidad. Un patrimonio monumental que otorgaba solvencia suficiente como para adquirir inmuebles, cimentar empresas prósperas, garantizar un retiro dorado sin sobresaltos e incluso blindar el porvenir financiero de su descendencia hasta llegar a sus propios nietos si se estiraba bien. Sin embargo, Rubén Olivares la dilapidó por completo. Pero ojo, la ruina no se produjo de un plumazo. Es importante aclarar que jamás existió un pelotazo financiero desastroso que le vaciara las cuentas bancarias de la noche a la mañana mediante un único suceso catastrófico al que podamos apuntar con el dedo como el origen repentino de su bancarrota. En realidad, los fondos se fueron esfumando de la misma forma insidiosa en que suele evaporarse el capital cuando cae del cielo en las manos de una persona a la que jamás le han enseñado los verdaderos engranajes del sistema económico. Lo despilfarró en interminables juergas que se prolongaban durante jornadas enteras, pagando copas a diestro y siniestro en los populares tugurios del Bondojín. En aquellos locales, resultaba inconcebible que el ídolo local entrase y se abonase exclusivamente su consumición, ya que la barriada al completo se apuntaba a beber a su costa. Desgraciadamente, esa era la actitud generosa y desmedida que todos aguardaban de un campeón del mundo que seguía empeñado en demostrar que la fama no le había hecho olvidar sus raíces más humildes. También se desangró concediendo incontables adelantos de dinero a sus supuestos allegados, billetes que jamás emprendieron el camino de regreso, puesto que esos colegas a los que se les adelanta dinero por pura amistad poseen la extraña manía de no reaparecer nunca más. Igualmente, sepultó sus ganancias apostando por proyectos que sus conocidos le sugerían fervientemente, esquemas complejos que él no lograba descifrar ni por asomo, pero que terminaba avalando con su rúbrica sencillamente porque se trataba de su entorno de máxima intimidad, asumiendo erróneamente que aquel vínculo afectivo constituía una garantía suficiente. A esto debemos sumarle otro factor oscuro, un pesado lastre que le costó varias décadas poder confesar abiertamente ante la opinión pública, ya que encarna precisamente esa clase de demonios internos sobre los que a los curtidos hombres criados en la dura calle les cuesta tantísimo verbalizar: su severa adicción a la botella. Y justo llegamos a este punto clave que la mayoría conoce a medias tintas a través de las habladurías de taberna, aquellos susurros que afirmaban que tenían que sacarlo completamente borracho de los bares para subirlo al cuadrilátero, insinuando que nuestro protagonista atesoraba el increíble don de salir victorioso en peleas profesionales, mientras padecía un nivel de embriaguez con el que el grueso de los mortales ni siquiera conseguiría dar 2 pasos seguidos en línea recta. Eso era lo que las malas lenguas iban pregonando de esquina a esquina. Y, sorprendentemente, es exactamente el mismo mito que se continúa repitiendo tras varias décadas de distancia. No obstante, la auténtica realidad que se oculta bajo ese legendario cotilleo resulta ser infinitamente más sombría y a la vez profundamente más humana, de lo que la inmensa mayoría de las crónicas circulantes han sido capaces de retratar con fidelidad. Vamos a adentrarnos de lleno en ese oscuro episodio ahora mismo. Aquí es donde nos topamos con el segundo gran descubrimiento, la realidad sin filtros, oculta tras las puertas batientes de aquellos bares. No es un relato que esparcieran sus contrincantes, tampoco nació de los labios de sus peores detractores, ni fue producto de la inventiva de algún avispado reportero que hubiese pescado rumores sueltos en los pasillos del gremio pugilístico para publicarlos en la columna de un diario. La confesión salió íntegramente de su propia boca durante una profunda y sincera charla concedida al rotativo La Jornada. Se trata, de hecho,
de uno de los rarísimos encuentros con la prensa verdaderamente extensos, serios y rigurosos, que Olivares accedió a protagonizar en los duros años posteriores a su retirada oficial. En un instante de la conversación, el entrevistador le inquirió, mirándole fijamente a los ojos, acerca de los fantasmas que le causaban arrepentimiento. El Púas contestó de forma tajante, sin titubear ni dejar silencios molestos de por medio, evidenciando esa soltura propia de aquel que lleva ya asimilada su propia contestación tras habérsela planteado a sí mismo en infinidad de ocasiones. Confesó que, tras haberse excedido bebiendo demasiados tragos, afortunadamente supo frenar, dado que en más de una ocasión subió al cuadrilátero en un estado lamentable. Un estado verdaderamente lamentable, según sus propias declaraciones. Y son sus citas textuales, en absoluto las de ningún cronista sensacionalista buscando exprimir el dramatismo del relato, ni tampoco las de un adversario rencoroso intentando ensuciar el legado del hombre que lo derrotó sobre la lona. Se trata de las afirmaciones del mismísimo Púas, retratando de manera milimétrica cómo sucedieron los hechos. Y el significado real de todo esto, llevándolo al terreno práctico, dista bastante de lo que uno podría llegar a imaginarse a simple vista, dado que existieron veladas donde Rubén Olivares pisó la lona, careciendo del descanso necesario durante las madrugadas previas, sin haberse alimentado de forma adecuada en las jornadas anteriores, ignorando por completo la disciplina rigurosa que demanda cualquier combate de élite, presentándose bajo unas circunstancias que cualquier preparador con 2 dedos de frente habría esgrimido como motivo de peso para cancelar el enfrentamiento, siempre y cuando hubiese gozado de la autoridad necesaria para frenar. Sin embargo, lograba alzarse con la victoria igualmente, puesto que atesoraba un don tan sumamente descomunal que, aun encontrándose en semejante tesitura, lograba superar con creces a los contrincantes que se hallaban en su máximo esplendor físico. Precisamente este matiz es el que convierte esta biografía en algo francamente complejo de relatar desde una perspectiva simplista, ya que no llegó a hundirse de buenas a primeras, ni mucho menos salió derrotado de todos aquellos combates que disputó mermado físicamente. Continuó cosechando triunfos, continuó siendo el inigualable Púas, y se mantuvo como el monarca absoluto hasta que su propio organismo decidió pasarle una factura devastadora de golpe. ¿Qué cantidad tan inabarcable de aptitudes debe poseer un ser humano para lograr conquistar títulos a nivel global, encontrándose en esa situación que el mismo Olivares llegó a calificar como un estado lamentable? Esa contestación que tanto escuece, esa réplica que la inmensa mayoría prefiere callar, puesto que conlleva aceptar el derroche inmenso y fantasear con las cotas que jamás se alcanzaron, es la siguiente. Atesoraba muchísima más destreza de la que cualquiera de nosotros haya podido contemplar jamás sobre un cuadrilátero a lo largo de nuestra existencia. Y semejante afirmación vuelve todavía más desgarradora esa incógnita imposible de eludir. ¿Hasta dónde habría llegado el mismísimo Púas Olivares en el supuesto de que esa genialidad innata hubiera ido de la mano de la rectitud que realmente reclamaba a gritos? ¿Cuántos cinturones adicionales se habría ceñido? ¿Cuántas temporadas extra habría batallado en la élite absoluta? Semejante dilema carece de solución matemática, aunque desde luego trae consigo unas secuelas irrefutables. Y dichas secuelas son precisamente las que procederemos a desgranar a continuación. 4 coronas universales, ganancias multimillonarias acumuladas, la figura más colosal de la historia pugilística de México durante 10 extensos años, y una existencia que comenzaba a exigir el peaje correspondiente por el inmenso esfuerzo de haber tocado la cima, además de por todo aquello que se había ido quedando tirado por la cuneta. El desenlace posterior fue algo que absolutamente nadie logró anticipar en su totalidad. Si bien es cierto que, analizándolo a toro pasado, cuando echamos la vista atrás valiéndonos de esa claridad que únicamente otorga el paso de los años, los indicios de la caída llevaban presentes desde los compases iniciales. En las postrimerías de la década de los 70, el estilo combativo de Rubén Olivares comenzó a transformarse. No fue un volantazo repentino, ni se trató de una velada concreta, en la que el ídolo se esfumara por arte de magia para cederle el relevo a un completo desconocido. Ni hubo un momento puntual que su entorno pudiera identificar posteriormente para sentenciar que ahí ocurrió el quiebre. En realidad se trató de un deterioro paulatino, esa clase de desgaste que únicamente se percibe con nitidez cuando repasamos la trayectoria bajo el prisma que regala el tiempo. Una vez que resultan inútiles las mentiras piadosas y las excusas baratas a las que nos aferrábamos en su momento. Aquellos adversarios a los que antiguamente mandaba dormir en 4 o 5 asaltos, comenzaron a resistirle de pie durante muchísimos más minutos. Aquellos impactos que solían aterrizar con una exactitud propia de la relojería suiza, comenzaron a errar el blanco con una asiduidad inédita,
Una torpeza que en absoluto lograba justificarse apuntando en exclusiva hacia la destreza del oponente. Esa mandíbula de hierro que infinidad de años de pugilismo habían forjado a base de encajar golpes durísimos a lo largo de más de un centenar largo de contiendas, comenzaba a flaquear frente a impactos que, en épocas más gloriosas, habría digerido sin ni siquiera inmutarse lo más mínimo. El organismo, implacable, le estaba pasando una factura pendiente. Hablamos de un físico que a lo largo de más de 15 intensos años se había tragado íntegramente la paliza de superar las 100 batallas a nivel profesional, que se había comido de lleno los ganchos más formidables de los púgiles más portentosos del globo terráqueo, y que se había visto forzado a operar excediendo sus capacidades lógicas bajo unas exigencias que el propio protagonista tachó en su día de auténticamente lamentables. Aquella anatomía no padecía amnesia de conveniencia. Allí no caía nada en saco roto. Contabilizaba cada rasguño con un nivel de detalle que jamás lograría replicar ni el contable más minucioso del mundo. Los tropiezos empezaron a volverse el pan de cada día. Todos los galardones que un día alzó los fue extraviando paulatinamente por el camino, viéndose incapaz de reconquistarlos del modo en que antaño solía conseguirlo, exhibiendo una constancia que rayaba en lo milagroso. Esos oponentes que una década antes habrían supuesto un mero trámite para un púas en plenas facultades, actualmente le planteaban retos de una exigencia brutal, cruces enormemente equilibrados que, en más de una ocasión, acababan de la peor manera posible. Y de este modo, nos plantamos en el 12 de marzo de 1988. Ignacio Madrid. Un apellido que seguramente le resulte completamente indiferente al grueso de los aficionados. Y precisamente ahí, en esa intrascendencia absoluta, radica el meollo del asunto. Ignacio Madrid no era más que un humilde peleador que, antes de pisar aquella noche la lona, atesoraba la friolera de 4 paupérrimos triunfos en todo su periplo profesional. Y que quede claro, no hablamos de 4 coronas mundiales, ni tan siquiera de 4 entorchados a nivel nacional. Nos referimos a 4 únicos combates ganados dentro del escalafón más bajo del pugilismo en México, despachando a contrincantes que, para colmo de males, tampoco es que fuesen unos figuras de primerísimo nivel. Para entonces, Rubén Olivares ya cargaba con 41 años a sus espaldas, sumando la barbaridad de 24 calendarios repartiendo guantazos como profesional. Había logrado colgarse 4 cinturones internacionales. Había dejado sin sentido a nada menos que 79 retadores sobre el tapiz, y se había erigido como el ídolo absoluto del boxeo azteca a lo largo de toda una década ininterrumpida. Sin embargo, Ignacio Madrid, un don nadie que apenas 4 pleitos atrás no le sonaba absolutamente de nada a la parroquia boxística, lo mandó a dormir a la lona. Aquel triste episodio supuso el broche final a la carrera del Púas, y todo ello transcurrió sin un mísero comunicado oficial notificando su jubilación que alguien se hubiese molestado en organizar previamente, careciendo además de una rueda de prensa formal donde él pudiese dirigirse a los focos derrochando entereza para repasar sus hazañas, y viéndose privado de ese adiós sobrecogedor, arropado por las ovaciones de un abarrotado fórum de Inglewood, de la majestuosa Arena México, o de cualquier otro recinto mítico que hubiese estado a la altura de semejante leyenda viva. Simple y llanamente, sucumbió en aquel olvidado enfrentamiento de Cuernavaca, mientras el circo del pugilismo continuaba con su rotación implacable, pasando página rápidamente hacia el próximo escándalo, tal y como suele ocurrir. ¿Qué clase de tormento interior debe padecer un individuo que durante 24 larguísimos años encarnó todo lo que fue el gran Rubén Olivares, al percatarse de que el último fotograma de toda su andadura deportiva se resume en un humillante fuera de combate frente a un chico que 4 asaltos antes era un auténtico desconocido? ¿Qué se te pasa por la cabeza al ver que te han robado el homenaje, que te han negado la ovación de cierre y que el sabor de boca definitivo que te obsequia el ensogado es de tanta amargura? Las declaraciones que pronunciaría durante los calendarios venideros jamás gozaron de la repercusión mediática que indudablemente merecían. No obstante, las decisiones que tomó a partir de esa fecha, el camino que decidió recorrer empleando el tiempo que le quedaba en esta vida, resuenan con una nitidez infinitamente mayor que cualquier unas declaraciones que bien habría firmado. Hablamos de $2 millones durante la década de los años 70, calculando el poder adquisitivo de aquel momento. Para que te hagas una idea clara y logres comprender la magnitud de semejante fortuna, te daré un dato. Por aquel entonces, adquirir un chalet en un barrio residencial bastante apañado de la capital azteca, ubicado en un distrito en el que la burguesía acomodada residía con todo tipo de lujos, suponía un desembolso inferior a los $20,000. Contando con esos 2 millones, nuestro querido Rubén Olivares
habría adquirido un centenar de viviendas, forjando así un imperio inmobiliario colosal que le habría garantizado un retiro dorado y libre de sobresaltos, cubriendo además el porvenir de sus herederos directos e incluso, si apuramos un poco, dejando una jugosa herencia a sus descendientes más lejanos. Pero jamás dio ese paso. El motivo detrás de esta carencia de previsión no encaja con el típico cuento fácil del atleta insensato que dilapida su patrimonio a lo loco, tal como suelen vender los titulares sensacionalistas. O, siendo más precisos, esa es únicamente una cara de la moneda. Sus ahorros se esfumaron a través de una compleja amalgama de circunstancias entrelazadas, hasta tal punto que resulta prácticamente inviable determinar cuál fue el factor desencadenante de su ruina. Por supuesto, una parte se volatilizó entre juergas monumentales y rondas de chupitos en las tabernas de su querido Bondojito. Allí, el monarca mundial del ring era incapaz de invitarse únicamente a sí mismo, puesto que el vecindario al completo bebía a su costa. Al fin y al cabo, era la exigencia popular, el tributo que la barriada le pedía a su héroe local. Nuestro protagonista carecía de la fortaleza psicológica necesaria para plantar cara y decir basta, y lamentablemente, su entorno tampoco le hizo ver que dar un no por respuesta era una opción lícita. Otra buena porción se esfumó mediante adelantos económicos dirigidos a amistades, saludados y parientes, siempre bajo la falsa premisa de recuperar el capital, aunque todos sabían, mediante ese pacto no escrito, que esos billetes jamás harían el viaje de vuelta, tal y como sucedió. A esto hay que sumarle los desastrosos proyectos financieros sugeridos por su círculo íntimo, operaciones que nuestro púgil jamás llegó a asimilar adecuadamente, pero que rubricaba a ciegas, amparado en la lealtad de sus allegados. No debemos olvidar que, en el crudo entorno en el cual se crió Rubén Olivares, el valor de la palabra dada era el pilar que cimentaba cualquier relación humana. Si no ponías la mano en el fuego por tus propios hermanos de sangre o colegas, ¿qué te quedaba entonces? Y por si fuera poco, apareció la calaña que lo saqueó a cara descubierta sin el menor miramiento. En la actualidad, sobrevivo por pura obra divina. Acumulo más ovaciones en el recuerdo que euros en el banco. He pasado por rachas espléndidas y épocas nefastas. Me han desvalijado a lo grande, le confesó a un redactor. Su tono era sosegado, propio de un individuo que ha digerido el sufrimiento y ha logrado despojarse de esa pesada losa emocional que tanto le oprimió cuando las heridas aún sangraban. Acto seguido, listó, carente de cualquier atisbo de teatralidad, los 7 vehículos que la administración pública le acabó embargando de un plumazo. También mencionó aquellas 7 parcelas ubicadas en la famosa Impulsora, de las cuales fue vilmente despojado. Y cómo olvidar aquel chalet situado en Lindavista, donde el antiguo propietario justificaba los pagos garabateando en vulgares trozos de papel de bar. Una negligencia que casi le cuesta la vivienda. Hablamos de 7 automóviles, 7 propiedades inmobiliarias y un hogar pendiendo de un hilo. Todo ello encapsulado en un lema lapidario: atesoro más vítores que patrimonio. Semejante revelación no la pronunció desde la pesadumbre ni el victimismo. Tampoco destilaba esa bilis venenosa típica de aquellos que se pasan la vida lamentando sus desgracias. Más bien, lo articuló con una pasmosa paz interior, la misma que envuelve a quienes han desentrañado la verdadera mecánica del sistema. Especialmente cuando provienes de la más absoluta miseria, tocas el cielo con las manos, y nadie se molestó en enseñarte el manual de instrucciones o advertirte de que el estrato de la élite opera bajo unas directrices abismalmente opuestas a las del fango, y saltarse los protocolos trae daños colaterales. Corría el año 2017, cuando fue avistado de nuevo, pero no machacándose en un cuadrilátero instruyendo las nuevas promesas, tampoco presidiendo una velada pugilística ejerciendo de vieja gloria venerada, y ni muchísimo menos en medio de un fotocall abarrotado de focos mediáticos orquestado por audaces representantes que midieran sus palabras al milímetro. La estampa tuvo lugar en plena Lagunilla, ese emblemático rastro callejero incrustado en el corazón de la urbe mexicana, concretamente por las inmediaciones de la vía González Bocanegra. Se trata del típico mercadillo de fin de semana donde el ciudadano de a pie expone sus trastos viejos o las reliquias de las que por fuerza mayor debe desprenderse para sacarse unos cuartos vendiéndoselas al mejor postor. Allí mismo se hallaba apostado el gran Rubén Olivares, regentando un tenderete improvisado sobre un tablero. Sus posesiones reposaban aparentemente esparcidas, pero con la meticulosidad del coleccionista que adora su mercancía, aún sabiendo que debe deshacerse de ella. Vendía diminutas esculturas de madera que él mismo esculpía pacientemente, utilizando idénticos nudillos con los que logró coronarse tetracampeón del globo. También exhibía estampas rubricadas de sus años mozos,
retratando al chaval vigoroso e invencible capaz de mandar a la lona a 79 contrincantes distintos. Había manoplas de tirada limitada grabadas con su apodo, y todo un arsenal de parafernalia nostálgica evocando una trayectoria deportiva a la cual la nación entera había rendido pleitesía medio siglo antes. Sin embargo, en la actualidad, ningún transeúnte parecía requerir esos tesoros con la misma imperiosa premura con la que él ansiaba liquidarlos. Y ahí estaban, los mismísimos galardones de cuero, sus queridísimos trofeos, las fajas que acreditaban su estatus de rey del firmamento pugilístico. Esas mismas joyas que conquistó tras masacrar a la élite de los cuadriláteros internacionales dentro del majestuoso recinto de Inglewood, en la mítica arena de la capital azteca, y en infinidad de pabellones esparcidos por el mapamundi. Aquellos relucientes cetros materializaban una hazaña inédita para el deporte patrio, consagrarse como el pionero absoluto al dominar simultáneamente dos categorías de peso distintas. Pues bien, aquellos pedazos de gloria reposaban en un mostrador de mercadillo etiquetados con un importe fijado. La faja del consejo referida a la categoría pluma ascendía a $1.000.000. Bajo ningún concepto se trataba de una liquidación por pura asfixia económica. Representaba, simple y llanamente, la tasación honesta impuesta por un propietario sumamente consciente del enorme legado cultural que posee entre las manos. Alguien dispuesto a soltar amarras, siempre y cuando el futuro comprador sepa honrar su inmenso valor. Por otro lado, la tarifa para tomarse una instantánea junto al célebre Púas, antaño soberano del universo de los guantes y catalogado como el 12º noqueador más letal de todos los tiempos por la prestigiosa revista The Ring, apenas rozaba los 100 pesos. Como era de esperar, cuando la prensa sacó a la luz este escenario, surgieron corrientes de opinión totalmente opuestas. Y curiosamente, ambas posturas funcionaban como una radiografía perfecta acerca del trato que la sociedad mexicana suele dispensar a sus mitos una vez que han sido desterrados del Olimpo. El primer bando adoptó la perspectiva del puro melodrama de manual. Presenciaron la típica estampa del guerrero legendario que terminó devorado hasta los huesos por sus propios vicios mundanos. Es decir, el desarrollo guionizado y sumamente previsible de una luminaria que toca el cenit absoluto para luego estrellarse de bruces contra el asfalto. Un relato de consumo rápido, comodísimo de digerir debido a su nítida distinción entre los buenos y los malos de la película, coronado por una moraleja que no levanta demasiadas ampollas en la conciencia colectiva. En la orilla contraria se posicionaron aquellos que compartían un trato mucho más íntimo con él. Estas voces comprendían perfectamente que la realidad albergaba bastantes más matices que aquel panfleto reduccionista, teniendo meridianamente claro que el Púas jamás dejó escapar lo que posee trascendencia vital, por mucho que su cuenta bancaria reflejara un crudo vacío aritmético. De hecho, al ser abordado directamente por los micrófonos de los reporteros, fue el propio expeleador el encargado de poner los puntos sobre las íes respecto al amarillismo imperante. Se lo soltó a cara de perro al rotativo La Jornada, sin andarse por las ramas. Que quede claro que no padezco desnutrición, ni mucho menos me encuentro sumido en la ruina financiera absoluta. Me pregunto, ¿de dónde sacáis semejantes disparates? Andaré corto de efectivo, pero me pego una vida estupenda en mis dominios. Se refería a su querida colonia, el Bondojito. Precisamente aquellos mismos callejones que le enseñaron a repartir ganchos. Los mismísimos rincones que le instruyeron en el arte del tallado artesanal. Aquel epicentro donde arrancó su andadura y hacia el cual, guiado por los hilos del destino, acabó retornando inexorablemente. El gigante que consiguió abarrotar las gradas del famoso Fórum californiano con oleadas de compatriotas aclamando su apodo de forma ensordecedora, simplemente había vuelto a pisar las aceras que forjaron su espíritu de combate. Visto así, ¿estamos realmente ante una historia dramática y desoladora? ¿O quizá la gran lección oculta sea que nuestro inmortal Púas jamás abandonó su verdadero hogar? ¿Acaso aquel mítico barrio de la Bondojito jamás llegó a desprenderse de él, al igual que él jamás logró desvincularse de sus raíces? Esa ansiada contestación que Juan aguarda impaciente se desvelará durante el próximo tramo de la historia, y te aseguro que dista muchísimo de la que podría llegar a imaginarse. Nos topamos aquí con la tercera gran revelación de nuestro relato, esa peculiar obra que esculpía sin descanso en la lagunilla. Si nos paramos a observar detenidamente los objetos que Rubén Olivares exhibía en su modesta parada del mercadillo, veremos que no se limitaba a ofrecer simples recuerdos pugilísticos o nostálgicas fotografías de épocas pasadas. Existía algo mucho más personal, algo fabricado con sus propias manos. Se trataba de auténtica artesanía pura y dura, ese preciso noble arte que había asimilado siendo apenas un chavalillo en los talleres de su vieja Bondojito.
Un conocimiento que jamás cayó en saco roto, a pesar de que durante muchísimas décadas no se viera en la absoluta obligación de ponerlo en práctica de una forma asidua. Hablamos de tallas de madera meticulosamente labradas, moldeadas precisamente por aquellas idénticas manos que durante su época de máximo esplendor deportivo lograron hacer castañar los dientes de los más temibles púgiles de la faz de la Tierra. Entre todas esas creaciones destacaba una adaptación sumamente peculiar de La Última Cena, indiscutiblemente la obra pictórica que cuenta con más réplicas en toda la extensa trayectoria del arte sacro. Jesucristo presidiendo el centro de la mesa, los 12 apóstoles colocados estratégicamente a su alrededor, la hogaza de pan, el cáliz de vino y, por supuesto, esa palpable traición que ya se respira en la atmósfera del cuarto, pese a que aún nadie se haya atrevido a pronunciar su nombre en voz alta. Es aquella mítica estampa que cualquier ciudadano de 50 años en adelante identificaría al vuelo, sencillamente porque se ha criado viéndola colgada en multitud de hogares, parroquias, almanaques de pared o presidiendo los salones de nuestras queridas abuelas. Sin embargo, en esta curiosa reinterpretación concebida por el Púas Olivares, existía un minúsculo detalle que rompía todos los esquemas tradicionales. Resulta que los 12 discípulos calzaban guantes de boxeo. Absolutamente todos y cada uno de los 12 apóstoles aparecían ataviados con protecciones de auténtico cuero, perfilados con una minuciosidad tan asombrosa que dejaba patente que su creador conocía a la perfección las entrañas y la fisonomía exacta de un buen guante de combate. Estaban recubiertos con finísimas láminas de pan de oro, preparadísimos para saltar al cuadrilátero, a excepción de un único individuo. Única y exclusivamente un comensal de aquel banquete carecía por completo de dichos guantes. Hablamos de Jesús, puesto que el Mesías era el único que lucía sus manos completamente desnudas. Y en el preciso instante en el que un curioso se acercó a interrogarle acerca del motivo por el cual todos los apóstoles contaban con sus manoplas menos él, el Púas contestó utilizando esa lógica tan sumamente aplastante y carente de florituras. Esa claridad mental propia de quien acumula a sus espaldas el bagaje suficiente en esta vida como para evitar enredar los asuntos que jamás debieron ser enrevesados. ¿Que por qué es el que manda? Bastan unas pocas palabras. Porque es el jefe. Así hablaba un hombre que se coronó 4 veces campeón del mundo y que ostenta el título del 12º pegador más letal de toda la historia del pugilismo internacional. Un guerrero nato, que mandó a dormir a 79 contrincantes a lo largo de 105 combates dentro del circuito profesional y que se dedicó a esculpir artesanalmente una última cena, donde los 12 acólitos portan guantes de combate, dejando a Cristo como el único integrante de la velada con las manos despejadas, simple y llanamente porque Él es quien manda. Esa es la auténtica esencia del Púas Olivares. No nos referimos a esa figura superficial que encaja en los titulares sensacionalistas de la prensa, ni tampoco a esa aburrida y reduccionista historieta del peleador que alcanzó la gloria máxima para luego terminar despilfarrándolo todo. Hablamos del ser humano de carne y hueso, ese crío que dominó la talla de la madera muchísimo antes de saber cómo dejar inconsciente a un rival, aquel que decidió regresar a los oficios manuales justo en el momento en el que los cuadriláteros dejaron de ser su hábitat natural. Un tipo excepcional, que jamás extravió su chispa ni su sentido del humor, a pesar de que la vida misma se empeñara en darle bofetadas y motivos más que suficientes para amargarse eternamente. Si te preguntas por el coste de semejante relieve en su tenderete de la Lagunilla, rondaba los 15,000 pesos. Puede que no fuera una auténtica fortuna, pero era fruto de su propio sudor. Al fin y al cabo, había nacido de su imaginación y había sido forjado con esas mismas palmas que, bastantes años atrás, consiguieron levantar hasta 4 cinturones mundiales. Llegados a este punto, surge un interrogante ineludible que todo este relato nos pone encima de la mesa, y que hasta la fecha ninguna portada de periódico ha sabido contestar con el más mínimo rigor. ¿Podemos afirmar realmente que Rubén Olivares fue un auténtico fracasado? O, para ser muchísimo más precisos, ¿cómo demonios definimos el fracaso cuando hablamos de un individuo que emergió de los bajos fondos de los que él provino? Un hombre que escaló hasta la cima absoluta y que acabó sus días en aquel lugar. La clave para desentrañar esto arranca con una sencillísima oración que él mismo llegó a pronunciar a los 4 vientos. Y precisamente, esa cita textual se convierte en la 4ª y última revelación que te juré desvelar. Situémonos temporalmente. Corría el mes de agosto del año 1969. Nos encontramos en el majestuoso Fórum de Inglewood, en pleno corazón de Los Ángeles, California.
Miles y miles de compatriotas mexicanos se levantan de sus asientos, algunos con lágrimas en los ojos, mientras una inmensa mayoría se funde en abrazos con completos desconocidos. Acaban de presenciar cómo un chaval de tan solo 22 años ha logrado mandar a la lona al campeón mundial en apenas 5 asaltos. El desgarrador berrido del comentarista deportivo coreando su nombre resuena con tanta fuerza que hace temblar hasta las avenidas aledañas. Se consagraba así como el primer peleador de México capaz de reinar en 2 de las categorías más prestigiosas del boxeo a nivel global. Fue sin lugar a dudas una de esas veladas mágicas que los afortunados asistentes que abarrotaron las gradas jamás habrían logrado borrar de su memoria ni queriéndolo con todas sus fuerzas. Saltamos en el tiempo hasta el año 2017. Volviendo a la Lagunilla, en el bullicio de Ciudad de México. Allí y decorando el espacio, un reluciente cinturón que requirió toda una vida de sacrificio y sangre para conseguirlo, puesto a la venta por la friolera de $1 millón, que absolutamente nadie estuvo dispuesto a desembolsar. A su lado, esos retablos de la Última Cena, cincelados sobre tablones de madera ofertados a 15,000 pesos. Hay exactamente 48 años de distancia entre ambas estampas vitales. Y durante el transcurso de esas 4 extensas décadas, se cosecharon 4 coronas mundiales. Por no hablar de aquella escuela de pugilismo ubicada en La Bondojito, donde continuaba impartiendo clases magistrales a los jóvenes, manteniéndose arraigado a ese arrabal que jamás le dio la espalda de forma definitiva, y al que él tampoco quiso abandonar por completo. Más tarde, irrumpiría en escena el grandísimo Julio César Chávez, justo a la estela del Púas. Este se encargó de edificar su colosal y mítica trayectoria, apoyándose fuertemente sobre las bases que el mismísimo Olivares se había encargado de asentar con anterioridad. Chávez de forma ininterrumpida. Contaba con toda esa gigantesca maquinaria contemporánea de relaciones públicas que, ya entrados los años 90, estaba plenamente consolidada. Una infraestructura mediática que durante los 60 y los 70 ni siquiera era un espejismo. ¿Significa esto que el Púas fue más corto de miras que Chávez a la hora de lidiar con las consecuencias del triunfo? ¿O sencillamente tuvo la mala suerte de despuntar 20 años antes, en una época huérfana de asesores, sin un alma caritativa que le explicase las reglas del juego? Se vio obligado a capitanear su propio barco en soledad, a través de tempestades que nadie le había enseñado a surcar, fundamentalmente porque ninguno de sus allegados había navegado jamás por esos mares tan traicioneros. Nos topamos finalmente con esa ansiada cuarta revelación, aquella que te dejé caer al arrancar el relato, esa contundente reflexión acerca de su hipotético entierro. Y es que, durante la etapa posterior a colgar los guantes, Olivares se transformó por completo en un individuo huidizo, que esquivaba los focos mediáticos a toda costa. De hecho, cuando las cámaras se empeñaban en perseguirlo, él no dudaba en pasarles la factura por cada maldito segundo de su tiempo que le hacían perder charlando frente al micrófono. Los reporteros le interrogaron sobre su estado de salud, acerca de sus futuros proyectos vitales y sobre qué aguardaba de los escasos calendarios que todavía le restaban por tachar. Eran los típicos interrogantes de manual que suelen lanzarle a cualquier veterano de 75 años que haya experimentado una existencia tan abismalmente opuesta a la del resto de los mortales. Y Nick confesó abiertamente que andaba a la caza de una suculenta oferta con el fin de comercializar la exclusiva periodística de su propio fallecimiento. Tal como lo oyes, la primicia de su mismísimo velatorio, argumentando que, como de todas formas se iba a llenar de cámaras y periodistas, al menos había que rascar algo de pasta para costearse el convite de despedida. Conservo más ovaciones que billetes en la cartera. Soltó esta perla ante el diario La Jornada con esa pasmosa serenidad que siempre caracterizó cada una de sus intervenciones. Si nos paramos a analizar detenidamente esa ocurrencia sobre su propio entierro, descubriremos un trasfondo que supera con creces la simple guasa de la calle, por mucho que esa chispa canalla siga estando muy presente. Nos topamos de frente con un individuo que comprende a la perfección la magnitud de su propia biografía y el enorme peso que ésta conlleva. Alguien plenamente consciente de que, el día que exhale su último aliento, todo el país azteca rememorará su figura, que habrá un despliegue mediático impresionante, que lloverán los tributos institucionales y que no faltarán las largas peroratas ensalzando la época dorada del pugilismo en México, subrayando el irreemplazable pedestal que él mismo ocupa dentro de esa leyenda, pero que irremediablemente, en cuanto concluya el último acto conmemorativo, se apaguen los focos y cada ciudadano retome su rutina diaria. Las facturas de esa gran despedida tendrán que haberse liquidado de alguna manera. Créeme que no existe ni una pizca de cinismo en sus palabras,
ni tampoco es resentimiento oculto bajo un velo de comedia. Se trata simple y llanamente de lo que en su popular barrio de La Bondojito conocen de primera mano, sin requerir de etiquetas rimbombantes para definirlo. Hablamos de pura filosofía de asfalto, esa innata habilidad para contemplar la cruda realidad tal cual se presenta ante nuestros ojos, despojada de cualquier envoltorio edulcorado que intente hacerla más digerible de lo que verdaderamente resulta en la práctica. Se trata de tener la valentía de soltar una carcajada frente a las adversidades de la vida, puesto que echarse a reír siempre denotará mayor brillantez que derramar lágrimas inútiles cuando la situación ya no tiene ningún tipo de arreglo a través del llanto. Simplemente para que la brutalidad de este contraste os quede grabada a fuego en la mente, a día de hoy, Rubén Olivares percibe en concepto de derechos de autor la irrisoria cantidad de 2,000 pesos mensuales, gracias a las distintas cintas cinematográficas en las que llegó a participar. Unos tristes 2,000 pesos cada 30 días como recompensa por haber encabezado el reparto de una película que narraba su biografía personal, además de haber asomado la cabeza en unas cuantas producciones adicionales de aquel periodo. Este es el mismo gigante que durante la fulgurante década de los años 70 se embolsó por encima de los $2 millones a base de repartir golpes en el ring, y que actualmente debe conformarse con unos míseros pesos al mes como pago por los derechos de explotación de sus propias vivencias. El prestigioso Salón de la Fama Internacional del Boxeo, situado en la localidad neoyorquina de Canastota, que decidió elevarlo a los altares del deporte junto al mítico Muhammad Ali, allá por el año 2010, otorgándole el innegable reconocimiento internacional como uno de los púgiles más excepcionales y legendarios de toda la historia. Mientras tanto, su nación le retribuye con apenas 2,000 pesos mensuales. La explicación facilona y reduccionista que la gran mayoría de los expertos y cronistas han venido repitiendo como loros sobre la figura de Olivares durante décadas se resume en lo siguiente. La vida de desenfreno terminó arrebatándole todo el patrimonio que su don natural con los guantes le había brindado. Cierto es que hay mucha verdad en dicha afirmación, pero resulta una visión tremendamente parcial y omite matices que son de vital importancia. Un chaval forjado en las ásperas calles de La Bondojito durante los años 60 y 70, criado en un entorno tan sumamente particular y humilde, carecía por completo del acceso a todos esos recursos fundamentales que, a día de hoy, damos totalmente por sentados cuando hablamos de atletas de élite que alcanzan la cima mundial. No contaba con un equipo de expertos en finanzas que le sentaran a la mesa para detallarle la mejor forma de multiplicar la tremenda cantidad de pasta que le llovía de la noche a la mañana. Tampoco disponía de un sólido gabinete de abogados de confianza que escudriñaran con lupa cada papel antes de estampar su firma, ni que tuvieran la perspicacia de detectar a tiempo todas esas cláusulas trampa y totalmente abusivas. Brillaban por su ausencia esos intermediarios capaces de hacer una criba con las infinitas propuestas comerciales, separando hábilmente los proyectos rigurosos de la absoluta morralla que venía camuflada de oportunidad de oro. Contaba, eso sí, con su representante de toda la vida, Arturo El Cuyo Hernández, un hombre que hizo auténticos malabares con los recursos que tenía y demostró una lealtad inquebrantable durante muchísimo tiempo, aunque evidentemente este manager tampoco daba abasto para supervisar cada pequeño detalle de su vida. Al fin y al cabo, es humanamente imposible tenerlo todo atado. Y en el panorama pugilístico mexicano de aquella época, todo ese entramado diseñado para salvaguardar a los ídolos deportivos de sí mismos y de las alimañas que merodean a su alrededor, pura y duramente no estaba implementado como lo concebimos en la actualidad. Y a todo esto hay que sumarle un detalle crucial, una revelación que el mismísimo protagonista soltó de manera natural en múltiples charlas informales, sin que ningún entrevistador tuviera que tirarle de la lengua. He pasado por rachas maravillosas y por auténticos calvarios. Me han soplado una inmensa cantidad de dinero a lo largo de los años. Fue víctima de muchísimos caraduras que exprimieron hasta la última gota de esa fe ciega que él depositaba tan rápidamente en los demás. De esos buitres que aterrizaban vendiendo planes de negocios espectaculares que al final jamás generaron un solo céntimo de beneficio. Hablamos de sanguijuelas que le vaciaron los bolsillos aprovechándose de la extrema facilidad que supone engatusar a un chico que carece por completo de la preparación académica y del rodaje vital necesarios para percatarse de que le están tomando el pelo vilmente. Por lo tanto, no toda su ruina financiera se puede achacar a las sonadas juergas del apodado Púas, una porción nada desdeñable de ese despilfarro, y me atrevería a decir que muchísimo más grande de lo que la opinión pública suele admitir, fue culpa directa de esos espabilados que supieron sacar tajada de que una bestia imparable dentro del cuadrilátero
podía resultar ser una persona de lo más ingenua y corriente en su vida de calle. Resulta tristemente paradójico que ese mismo portento físico, capaz de anticipar los movimientos corporales de sus adversarios con una exactitud prácticamente mágica, fuera totalmente incapaz de descifrar con idéntica lucidez las verdaderas intenciones ocultas de los cientos de oportunistas que aterrizaban en su día a día, armados con falsas promesas y sonrisas de plástico. Existe una postal concreta que logra retratar de manera inmensamente más fiel que ninguna fría estadística, muy por encima de su impresionante palmarés de victorias y con muchísima más fuerza que la cantidad de títulos mundiales conquistados. ¿Y acaso te preguntas cuál es la verdadera esencia de Rubén el Púas Olivares? Que aseguro que no la encontrarás en aquella mítica velada del Fórum de Inglewood, rodeado de miles de compatriotas ovacionándole de pie. Tampoco la hallarás en las fotos, levantando por todo lo alto sus 4 flamantes cinturones de campeón supremo. Ni siquiera está en esa hora cinematográfica donde ejerce de actor interpretando su propia leyenda. La imagen definitiva es precisamente esta otra. Ver al Púas refugiado en su humilde barriada de la Bondojito, al mando de un modestísimo gimnasio situado en esas mismas calles donde descubrió el arte de soltar puñetazos siendo apenas un chaval de 12 años, en una época donde su único patrimonio eran sus inquebrantables ganas de comerse el mundo, dedicando sus horas a instruir a chavales que proceden de los mismos arrabales que le vieron nacer, críos que se enfrentan a idénticas barreras sociales que él sufre en sus carnes, y que, si logran aunar la diosa fortuna con un talento descomunal y además consiguen que alguien les imparta esas nociones vitales que a él jamás le quisieron enseñar, podrían con total seguridad llegar muchísimo más alto que su maestro y terminar con los bolsillos mucho más llenos. Allí sigue, entre los mismos muros descascarillados y sin una sola gota de pintura, golpeando idéntico saco de entrenamiento suspendido del tejado y viviendo en la planta de arriba de esa modesta vivienda que logró reconquistar tras descubrir que los antiguos arrendatarios la habían desvalijado hasta el pomo de la puerta del aseo. Se rodea de tabiques completamente empapelados de recortes fotográficos de su época dorada, trofeos oxidados, viejas manoplas de cuero y esas delicadas esculturas de madera que moldea pacientemente, con sus propias manos, durante las largas horas muertas que le restan. Mi trayectoria ya es agua pasada. Todo eso forma parte del ayer, como suele decirse por aquí. Alcancé la gloria coronándome 4 veces campeón a nivel mundial. Pero el momento cumbre de toda mi vida fue cuando logré atravesar las puertas del anhelado Salón de la Fama. Ese fue el auténtico premio gordo. Ni los sacos repletos de pasta, ni la desbordante popularidad en las calles, ni acaparar las primeras planos de toda la prensa escrita. El mismísimo Salón de la Fama. Obtener la reverencia absoluta por parte de aquellos eruditos que comprenden las tripas del boxeo de manera genuina. Esos entendidos capaces de calibrar sus proezas frente a las gestas de otras leyendas, y que finalmente dictaminaron con firmeza que su trono debía situarse pared con pared junto a la del inmenso Muhammad Ali en la ciudad de Canastota, Nueva York. Me sobran muchas más ovaciones que monedas en la hucha. Fue una sentencia que repitió incansablemente en múltiples ocasiones a lo largo de incontables años, y siempre la escupía sin que le titubeara el pulso lo más mínimo. Y el significado real que esconde esa lapidaria reflexión cuando te paras a interiorizarla con la gigantesca mochila que arrastra tras de sí, y sumándole todo este profundo contexto que te acabas de tragar a lo largo de estos últimos 55 minutos de relato, dista muchísimo de la impresión inicial que te llevas la primera vez que choca contra tus oídos. Definitivamente, os aseguro que no se trata en absoluto de un lamento. Que quede claro que esto no pretende señalar con el dedo acusador a absolutamente nadie. Tampoco se trata del resentimiento amargo de un individuo que lamenta las decisiones de su pasado. Hablamos, más bien, del testimonio vital de alguien que terminó comprendiendo una lección magistral. Una que jamás encontrarás en los manuales de economía ni en las prestigiosas escuelas de negocios de nuestro tiempo. Nos enseña que existen maneras de ser rico que ninguna entidad bancaria es capaz de cuantificar y que jamás aparecerán impresas en un extracto de cuenta. Porque que las calles de tu vecindario te rindan homenaje al verte pasear tiene un valor incalculable. Algo que ni el más brillante cinturón forjado en cuero y oro dorado podría jamás igualar. El hecho de que un auténtico campeón retorne exactamente al mismo rincón que lo vio nacer, dedicándose a tallar figuras de madera usando exactamente los mismos puños que le otorgaron 4 coronas mundiales, lo dice todo. Y sí, pide 100 pesos a cambio de sacarse una fotografía, porque de otra manera, ¿de qué forma podría afrontar los recibos a final de mes? Ese tipo no lo ha perdido todo. Simplemente vio esfumarse una fortuna que, en el fondo,
jamás le perteneció del todo, ya que nadie le explicó cómo funcionaba realmente el mundo financiero. Sin embargo, jamás perdió el respeto de su querida Bondojito, ni tampoco esas ovaciones ensordecedoras que siguen retumbando cada vez que su figura sale a relucir en las tertulias de pugilismo. Al fin y al cabo, ¿qué es lo verdaderamente esencial? Mantiene intactas las manos con las que esculta una santa cena muy particular, en la cual los apóstoles llevan puestos guantes dorados de boxeo por pura voluntad del artista. Y desde luego, conserva ese sentido del humor socarrón, indispensable para atreverse a subastar la exclusiva de su futuro entierro al postor que más pague, desternillándose de risa en el proceso. Dentro del ámbito deportivo, y más aún en el panorama mexicano, coexisten dos clases de gloria que rara vez logran ir de la mano. La primera variante se cuantifica a base de trofeos levantados, patrimonio económico acumulado a lo largo de los años, fama mediática prolongada una vez colgados los guantes, y esa herencia de carácter institucional, que se traduce en recintos deportivos y salas de exposiciones bautizados con tu apellido. Es esa misma que los historiadores registran con cifras exactas y efemérides, y que la prensa se encarga de revivir puntualmente con cada aniversario destacado. En cambio, la segunda vertiente resulta muchísimo más compleja de evaluar, básicamente porque es imposible encajarla en las hojas de un saldo bancario. Hablamos de esa devoción que un vecindario al completo profesa cuando ven al ídolo caminar por las mismas aceras que le enseñaron a soltar los primeros golpes. Es esa magia que empuja a gente que jamás llegó a tratarlo frente a frente a ponerse en pie de un salto en las gradas del Fórum de Inglewood para ovacionar la rabiar. Aquella que consigue que un individuo, capaz de malvender sus trofeos de campeón en un mercadillo callejero del corazón de la capital azteca, continúe alzándose en cualquier debate sobre boxeo que se precie como uno de los mitos más indiscutibles de toda la historia de este rudo deporte. Rubén, el Púas Olivares, saboreó las mieles de ambas grandezas, aunque terminara despilfarrando la primera de ellas. Sin embargo, el pozo que verdaderamente perduró, lo que jamás llegó a evaporarse cuando todo lo material se esfumó, forma parte de esa segunda categoría. Y la verdad sea dicha, para un chaval originario de Iguala, en el estado de Guerrero, que aterrizó con apenas 3 añitos en la humilde barriada de La Bondojito, armado únicamente con unos nudillos de acero y la obstinación imprescindible para lograr salir adelante en una de las zonas urbanas más despiadadas de toda la urbe mexicana, completamente desprovisto de alguien que le hiciese un manual sobre las reglas del universo en el que acababa de aterrizar. La hazaña no es moco de pavo. Ha logrado muchísimo más de lo que el común de los mortales podría soñar en toda su existencia, coronándose como el rey indiscutible del peso gallo de todo el siglo XX, tal y como afirma la mismísima agencia Associated Press, y considerado el 12º mayor noqueador de todos los tiempos en los anales del pugilato global. De acuerdo con la prestigiosa revista The Ring, atesoró 4 laureles de talla mundial, mandó a la lona a 79 rivales, sumó la friolera de 105 combates como profesional a sus espaldas y fundó una modesta pero vital escuela de boxeo en pleno corazón de La Bondojito. Un refugio donde, a día de hoy, continúa impartiendo esos valores que a él nunca nadie se molestó en inculcarle. Si este relato ha conseguido erizarte la piel, si a partir de ahora contemplas al gran Púas con unos ojos muy distintos a los que tenías al ala al botón de reproducción, te pido que me eches un cable dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. De esta forma lograremos que, la próxima ocasión en la que se debata sobre el ring azteca y se enumeren a sus más ilustres titanes, Rubén Olivares no sea relegado injustamente a un papel secundario, eclipsado por figuras que aterrizaron a posteriori y que cimentaron su éxito apoyándose en los peldaños que él mismo sudó para levantar primero. Porque un legado que no se cuida con esmero está condenado al pozo del olvido. Y este guerrero es absolutamente digno de que honremos su memoria por la leyenda que encarnó. Para la próxima entrega profundizaremos en la trayectoria de Julio César Chávez, ese portento que tomó el relevo tras la era del Púas, fraguando su inmenso mito transitando por esas mismas callejuelas y respirando el aire de ese idéntico vecindario. No obstante, la epopeya de Chávez esconde unos cuantos episodios oscuros que jamás te han relatado con pelos y señales. Pasajes que, sin duda alguna, darán un giro radical a tu forma de interpretar su glorioso recorrido. Quedamos emplazados para entonces. Un fuerte abrazo.